Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. Señor Jesús, gloria a ti, yo daré gloria y lo haré eternamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el nombre de Jesucristo. Libro del profeta Daniel, está enseguida de Ezequiel, en el capítulo 7. Gloria al Señor. Siguiendo, hermano, con la línea de las enseñanzas relacionadas con la doctrina fundamental, vamos a estudiar esta noche, hermano, acerca del juicio. Es algo que es parte de la doctrina y vamos a estudiar, hermano, acerca, pues en una manera como lo hemos hecho, ¿verdad? General, no vamos a entrar en detalle, pero sí a grandes rasgos vamos a conocer lo que la Biblia dice acerca del juicio venidero. Hay mucha gente, hermano, que camina pues conforme a sus deseos, a sus pensamientos, ignorando que hay un juicio. Viene un juicio, hermano, donde pues el juez es el juez supremo, es el Señor Jesucristo. Y pues aún aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando a alguien se le cita, por ejemplo, para presentarse delante del juez de paz, así como que siente un vacío en el estómago, ¿verdad? Y siente débiles las piernas. Y es para presentarse ante un juez terreno. Ahora imagínese, pues presentarse delante del Dios Todopoderoso, hermano, es algo que infunde no solamente temor, sino aún pavor, ¿verdad? Sin embargo, el hombre, hermano, es del tipo del avestruz que cuando ve el peligro esconde su cabeza en un agujero, ignorando que todo el cuerpo está al descubierto y está a merced del enemigo. Y el hombre pues así camina, dice, no, pues al cabo ¿qué le hace? Y lo cierto es, hermano, que viene el día. La Biblia dice, hermano, que Dios ha determinado un día en el cual ha de juzgar al mundo por aquel varón del cual dio testimonio levantándole de los muertos. Amén. Así que pues vamos a ver algunas citas, hermano, relacionadas con este tema. Capítulo 7 del libro de Daniel, verso número 9 y 10. Alabamos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, en el nombre de Jesucristo: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Amén. Esto lo ve el profeta Daniel en visión, estando él viendo una visión, ¿verdad? Él dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, su pelo, dice, como lana limpia,
su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y luego dice, el juez se sentó y los libros, ¿qué cosa? Se abrieron. Oiga, hermano, es algo que está en la Biblia y que sin duda va a tener un cumplimiento. Imagínese usted, hermano, cuando esto suceda, cuando el juez de toda la tierra tome su lugar en el trono y todos los libros sean abiertos. Es una realidad a la cual nadie nos podemos sustraer. Mire cómo dice Pablo a los Hebreos en el capítulo 9. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice en el verso 27 del libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. De la manera que está establecido a los hombres. ¿Por quién está establecido? Por Dios. ¿Y qué es lo que Dios estableció? Que mueran una vez y después, ¿qué cosa? El juicio. Entonces es algo, hermano, que como la muerte nadie la puede evitar, nadie la podemos evitar. La Biblia dice, no hay armas en tal guerra. Así también el juicio, nadie estamos, digamos, exentos de un día, como dice el apóstol Pablo, comparecer ante el tribunal de Cristo. Así está establecido por Dios a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Como lo dice Pablo ahí a el que acabo de mencionar, a los Corintios, segunda carta, segunda de Corintios capítulo 5. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, porque es menester, en otras palabras, es necesario o es imprescindible que todos, fíjese bien cómo dice, que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o qué, hermano, o sea malo. Entonces, es menester, o sea, es imprescindible, es necesario que todos nosotros, todos sin excepción, parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Quiere decir, hermano, que Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Por eso el apóstol Pedro declara también acerca de esto, ahí en la carta al apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Estamos viendo unos textos así rápido, pero luego vamos a ir detallando esto, hermano, pues hasta donde el Señor nos lleve nada más. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? El apóstol Pedro, hermano, hablando de esto mismo, del juicio de Dios, dice que es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. No son estas paredes, como ya lo hemos visto. La casa de Dios es la iglesia. La iglesia somos todos los que hemos venido al conocimiento de Dios, nos hemos bautizado en su nombre, hemos sido añadidos a la iglesia. Y hay un dicho, ¿verdad? Hay un proverbio egipcio que dice, el buen juez por su casa, ¿qué? Empieza. Entonces el mismo Señor aquí lo declara, es tiempo de que el juicio comience, ¿de dónde? De la casa de Dios. Y luego dice Pedro, y si primero comienza por nosotros, o sea, Pedro pertenecía a la iglesia,
¿Qué será, dice, el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Hermano, el juicio, como dice aquí la palabra, comienza primero por la iglesia. Alguien quizás se pregunte, bueno, ¿y cómo es que la iglesia va a ser juzgada? ¿Cómo es que la iglesia está siendo juzgada ya? ¿O qué es lo que está pasando? Y lo cierto es, hermano, que toda obra buena o mala que nosotros hagamos, seamos parte de la iglesia o la gente que no forma parte de la iglesia, hermano, todas esas obras el Señor, hermano, las está tomando en cuenta. Las palabras, las cosas que nosotros hacemos, practicamos, hermano, todo, porque Dios, hermano, traerá todas estas cosas ¿a qué? A juicio. Mire cómo dice Apocalipsis, lo mismo que vio el profeta Daniel, lo ve el apóstol Juan el teólogo, y lo escribe ahí en el libro de Apocalipsis. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 4 del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Dice así: y vi tronos, Daniel dijo, y estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Y luego dice, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Alguien quizá piense que aquí es el juicio de la iglesia. Y aquí no está, cuando dice le fue dado juicio a los que se sentaron sobre los tronos, no está en el sentido de ser juzgados, de que fueron juzgados, sino que está en el sentido de que les fue dada facultad de juzgar. Oiga, cuando alguien se sienta en un trono es para reinar, es para tomar autoridad, es para tomar potestad. Cuando a alguien lo van a juzgar, ¿acaso lo sientan en la silla del juez? No, lo ponen en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Según se dispone ahí la corte, el juez está ahí en un lugar de madera, así con un martillo de madera, y luego en el banquillo de los acusados, ahí está el acusado, y luego tiene el fiscal, que es el que lo acusa, y luego tiene el defensor. Y aquí dice el apóstol Juan, y vi tronos, se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. O sea, en la versión moderna dice, y les fue dado que juzgasen. ¿Cómo dice? ¿Alguien trae versión moderna? ¿Del 60? ¿Sí? ¿Cómo dice, hermano? Amén. Entonces, no están ellos allí para ser juzgados. Ya los que están sentados en los tronos es la iglesia, que están en cuerpos glorificados y que ya no mueren para siempre jamás. Entonces no se sientan para juicio, sino para ser juzgados, sino para juzgar ellos. ¿Sí entendemos, verdad? Dice, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos que se sientan en los tronos, a los cuales les es dada facultad de juzgar, son aquellos que fueron tenidos por dignos de entrar en el reino de Dios. Ahora nosotros, hermanos, estamos luchando, estamos peleando una batalla, estamos corriendo una carrera, deseamos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados del Señor. Y el juicio de la iglesia es menester, dice, que empiece por la casa. Bueno, nosotros ya estamos siendo juzgados. Cada día que nos levantamos, el Señor dice, el que no toma su cruz cada día y sigue en pos de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Cada día en cuanto despertamos y comenzamos a actuar, a caminar, a hacer las cosas que tenemos que hacer, estamos siendo observados. Por eso el libro de los Hebreos dice, teniendo una tan grande nube de testigos en derredor nuestro, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, ya el juicio ya comenzó por la casa. Alguien, por ejemplo, muere en Cristo. Entonces, aquella persona que muere en Cristo, cuando Cristo venga, será resucitada en un cuerpo de gloria. Y va a haber allí unos tronos en donde se va a sentar para reinar con Cristo por 1000 años sobre la tierra.
ya no van a juicio. Una vez que resucitan incorruptibles, ya no van a juicio. ¿Usted cree que alguien, Dios lo va a transformar y luego después lo va a llevar a juicio y le va a quitar esa transformación? No, estamos siendo juzgados ya desde el momento. Por eso es necesario, hermano, que cada día busquemos una limpia conciencia delante del Señor. La palabra de Dios dice que nos pongamos a cuenta con nuestro adversario, entre tanto que estamos con él en el camino. No sea que llegando allá le entregue al alguacil y dice que él le llevará a la cárcel, no saldrá de allí hasta que pague el último maravedí. Entonces, hermano, nosotros debemos de caminar con esa conciencia de que Dios está. La Biblia dice, hermano, que los ojos de Jehová están en todas partes, mirando a los buenos y a los malos. Y yo me imagino, hermano, que los ángeles, como pueden estar en todas partes, están en todas partes. Y están los ángeles viendo las obras buenas y están los ángeles viendo las obras malas. Y quizá, hermano, aunque Dios es omnisciente, todo lo sabe y nada olvida, quizá como Dios es un Dios de orden, quizá hasta se lleva un registro escrito. Los ángeles están escribiendo ahí, ¿verdad? 15 de marzo, de abril estamos, de 1988, en la hoja que dice allí Miguel Méndez Lara, y estas son las obras. Podemos ver, hermano, en nuestras Biblias cómo está escrito el libro de los hechos de los apóstoles. Hay un registro de las obras, no solamente de los apóstoles, sino de nosotros también. Entonces, dice allí el verso 11, fíjese, vamos a pasar al verso 11, esto es después del milenio ya. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, lo mismo que vio Daniel, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según qué. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Lo mismo que ve Daniel, hermano, es lo mismo que ve Juan. Un gran trono blanco, al que estaba sentado sobre él. No lo describe, pero ya tenemos la descripción en Daniel. Y dice allí, hermano, que vio los muertos, grandes y pequeños, que todos estaban delante de Dios. Los libros fueron abiertos. Cuando dice libros, habla en plural, libros. Y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según que sus obras. Oiga, hermano, entonces, en aquel día nosotros no podremos, ¿verdad?, decir no ser cierta alguna cosa que no sea demandada. Es por eso que en el libro de Eclesiastés declara que no digamos delante del ángel que fue ignorancia. Aquí dice, hermano, de un juicio que se va a efectuar, de unos libros que serán abiertos y que van a ser juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Ahora, acerca del libro de la vida, hermano, dice que cualquiera que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El libro de la vida, hermano, existe. La Biblia habla del libro de la vida. El mismo Señor lo mencionó ahí en el Evangelio, según San Lucas, una porción muy conocida, en el capítulo 10. Usted recuerda cuando el Señor envió los 12, luego después envió otros 70, y a ellos también les dio autoridad, les dio potestad para sanar los enfermos, para echar fuera demonios. Y cuando ellos regresaron de aquella comisión, vamos a leer lo que dijeron, capítulo 10, verso 17, dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan,
Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos, ¿en dónde? En los cielos. Amén. No que nuestros libros, hermano, no que nuestros nombres, perdón, literalmente estén escritos en los cielos literales, que usted voltee al cielo y quiera encontrar su nombre ahí, no. Pero allá en el tercer cielo, hermano, está un libro que se llama el libro de la vida. Y allí es, hermano, en donde el Señor le dijo a estos 70, no se gocen de que los demonios se los sujetan, gócense mejor de que sus nombres están escritos en los cielos. Oiga, hermano, esto es un privilegio, ¿verdad? Saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjese cómo dice el libro de los Filipenses. Vamos a leer ahí en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, en el versículo 3. Dice así: asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. Hay otro texto en Apocalipsis, son textos muy conocidos, hermano, y pues es algo muy, pues nos fortalece, ¿verdad? Saber que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Dice allí en el verso, capítulo 3, bendito el nombre de Jesús. En el verso 5, capítulo 3, verso 5, dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el cielo, hermano, está el libro de la vida y contiene allí nombres. Ahora, ¿cómo podremos nosotros saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Es algo muy sencillo. La Biblia dice en Romanos 8, 29, que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un proceso ahí, hermano. Primeramente, Dios nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y Él pone nuestros nombres en el libro de la vida. Y como antes nos conoció, Él entonces nos da un destino anticipado. Él, por su presciencia, o sea, su conocimiento anticipado de todas las cosas, Él nos predestina para ser hechos semejantes a su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. Pero ¿cómo podemos saber si Él nos conoció antes y nuestros nombres ya estaban escritos? Muy sencillo, porque a los que antes predestinó, a estos también llamó. Usted conoce el texto que dice: muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. El mundo entero está siendo llamado por el Evangelio, por la palabra de Dios. ¿Y todos vienen? No, no todos vienen. El llamamiento es a todos, porque la Biblia dice, hermano, que Él murió por todos, pero no todos vienen. ¿Quiénes vienen? Solamente aquellos que fueron predestinados. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó también justificó. ¿Y cuándo los justifica? Cuando los pecados son perdonados en el nombre de Jesucristo. Allí usted ve, si usted oye el llamado de Dios y usted atiende al llamado de Dios, usted está viendo allí que usted forma parte de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y si usted, después de oír el llamamiento, viene a ser justificado, allí está confirmando aún más. Y una vez que usted es justificado, entonces usted tiene que perseverar para que usted pueda ser glorificado. Es lo que dice aquí: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Habla de glorificar. No borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir, hermano, que alguien que está escrito en el libro de la vida
y que al oír el llamado del Señor puede venir y puede aún ser justificado, pero que si no persevera hasta una victoria, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. ¿Y cuál es la suerte de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida? El lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios no quiere eso para nadie. Hay quienes dicen, oiga, Dios no va a quemar a sus hijos. Claro que no. Pues nosotros tampoco haríamos eso como humanos, Dios menos, ¿verdad? El fuego, hermano, eterno está preparado para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que le quieran seguir. Pero Dios no hizo el infierno o el lago de fuego para la gente. Por eso es que Dios está declarando por su palabra que viene el día en que juzgará al mundo por un varón. Dios no quiere, hermano, que nosotros caminemos en una conciencia cerrada, oscura, haciendo como nos parece, pensando que nunca vamos a dar cuenta. No, viene el día, hermano, en que todos tendremos que dar cuenta. Amén. Ahora, ese libro de la vida, ¿en dónde está? En el cielo. ¿Quiénes están escritos ahí? La iglesia de Jesucristo. Pero la Biblia dice, los libros se abrieron. O sea, habla de más libros. Vamos a ver ahí en Malaquías. Libro de Malaquías, en el nombre de Jesús. Alabamos al Señor, hermanos. Dice así en el capítulo 3, verso 16. Malaquías capítulo 3, verso 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan ¿en qué? En su nombre. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro, hermano, donde están registradas todas las obras de aquellos que temen a Jehová y que piensan en su nombre. Vamos a ver más textos. Nehemías está antes de Job. Libro de Nehemías, bendito el nombre de Jesús. Capítulo 13, verso 14 del libro de Nehemías, antes de Esther, antes de Job. ¿Lo tiene, hermano? Capítulo 13, verso 14, dice así: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas, la versión moderna dice, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. Amén. Nehemías declara esto: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres, no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. Quiere decir que se está escribiendo un libro, hermano, con las obras de los justos. Fíjese cómo declara, no raigas. La versión moderna, ¿cómo dice? No borres, ¿verdad? Libro de los Salmos, ahí hay otra porción. Bendito el nombre de Jesús. En el capítulo 56, dice en el verso 8: mis huidas has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare, en esto conozco que Dios es por mí. Amén. Es por eso que el libro de Apocalipsis, hermano, también declara: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Todas las obras, hermano, por ejemplo, ahí está el libro de los Hechos como ejemplo. Nos relata los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, los hechos, hermano, de los justos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pues, hermano, no es de dudar que también se está llevando un registro. Como lo he dicho y lo repito, Dios no olvida nada. Dios tiene presentes todas las cosas, aunque hayan sucedido hace 2000 años, como si acabaran de suceder. Por eso en uno de los salmos declara: pensaste que sería yo como tú.
Todas estas cosas yo las traeré y las arguiré, las presentaré delante de tus ojos. Aún Ezequiel también declara, hermano, de aquellas cosas que el pueblo de Israel hacía en oculto, todas aquellas abominaciones, dice Dios, yo te las traeré y te las presentaré delante de tus ojos. Dios no olvida nada. Pero hermano, de todos modos yo pienso que hay un libro en donde se está registrando todas las obras buenas que los santos hacen. Y por eso dice allí, los libros fueron abiertos, los libros. Hay otro libro también que registra las obras malas. Fíjese cómo dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, verso 14. Dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, y lo dice, buena o mala. ¿Se fija, hermano? Entonces, ese día del juicio, hermano, Daniel lo vio, el juez se sentó y los libros se abrieron. La silla de aquel juez era como llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía de delante de él. Millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. En aquel tiempo, hermano, en aquel día del juicio final, cuando el juez se siente en aquel trono blanco, cuando todos los muertos estén delante de él, cuando los libros sean abiertos y el libro de la vida también sea abierto, yo pienso, hermano, que cada uno va a ser presentado delante del juez. Y así como un juicio terreno, me imagino yo, ¿verdad? No sé si sea así, Dios sabe cómo va a ser. Será presentada la persona, se presentará ahí un ángel y declarará, este es fulano de tal y estas son las obras que hizo. Y entonces el juez decidirá. Amén. Entonces, es algo, hermano, de dar temor. Es algo de dar temor. Por eso es parte de la doctrina para aquel que se va a bautizar. Cómo debe de caminar cada día con una conciencia limpia delante del Señor. Como decía, si solamente presentarse delante de un juez terreno, así como que le da a uno un dolor de estómago y se siente débil. Ahora imagínese presentarse delante del juez de toda la tierra. Y luego presentan ahí un hombre delante del trono, y luego así como en una pantalla empieza a pasar toda la vida de aquel hombre, cosas que hasta se le habían olvidado y las ve. Oh, puede ser que eso esté registrado, hermano. Las cosas que nosotros pensábamos que las hacíamos en oculto, Dios las está viendo. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. A veces el hombre se esconde para pecar en lugares oscuros, en los antros de vicio, en los cines, en los parques, en lo oscuro donde nadie lo vea. Pues ahí está un ángel viendo. ¿A dónde huiremos de tu presencia?, dice el salmista. ¿A dónde nos esconderemos nosotros de Dios? Si subiéramos aún al tercer cielo, hermano, Dios está allí. Si bajáramos al abismo, si fuéramos a donde fuéramos, hermano, no podemos escapar de la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Los ángeles de Dios están en todas partes. ¿A dónde se puede esconder el hombre para pecar? En ninguna parte. Todo lo que el hombre, hermano, está realizando, sea bueno o sea malo, Dios lo está registrando. Dios traerá toda, por eso aún a los jóvenes dice el verso 9 del capítulo 11, alégrate mancebo en tu mocedad, tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios, ¿qué cosa? A juicio. Mire, la gente ignorando estas cosas del juicio venidero, abre la boca y maldice, habla mal aún de las cosas de Dios. Habla mal de todas las cosas y aún de las cosas de Dios las maldicen. Y la Biblia dice, hermano, en el libro de Mateo, de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. No solamente las maldiciones, sino aún las palabras que no edifican. Palabra ociosa es palabra que no edifica, palabra que no aprovecha. Hay gentes que dejaron las malas palabras, pero todavía hablan tipo cholo, ¿verdad? O hablan, esas palabras no edifican. De cada palabra que los hombres, ociosa que los hombres hablaren, de ella, dice el Señor, darán cuenta en el día del juicio. Por eso, hermano, el apóstol Pedro dice, ¿qué tal les conviene que seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándonos para la venida del gran día de Dios? Nos conviene, hermano,
que nuestras conversaciones sean limpias, que nuestros pensamientos sean sanos, que nuestra conducta sea limpia delante de Dios. No olvidemos que aunque no nos está viendo el hermano o la hermana, el tío, el primo, el papá, Dios nos está viendo. Es por eso que la Biblia lo declara: Dios, no os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para nuestra carne, de la carne segaremos corrupción y muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Amén. Es terrible, hermano, es terrible. Cosas que quizás, vuelvo a repetir, ya se nos olvidaron, ya ni nos acordamos, y que de repente el Señor nos las presente. ¿Y cómo decir que no? ¿Verdad? ¿Y cómo decir que no, hermano? Sí. Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso, ¿verdad? Entonces, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Vamos a ver ese texto que mencionaba de Mateo. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 12. Libro de Mateo, capítulo 12. A veces está poco filosa la espada, ¿verdad, hermano? Pero es necesario para que alguien pueda venir a ser sumergido, bautizado en el nombre de Jesús, necesita estar muerto. Y si todavía la espada le está calando, es que todavía no está muerto. Y es necesario, Él mata y Él da vida. Así dice, Él hace la llaga y Él cura la llaga. Capítulo 12 del libro de Mateo, dice el verso 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué? Oiga, fíjese, de toda palabra, o sea, qué exactitud, ¿verdad?, tiene el Señor. Si de toda palabra, oiga, cuántas cosas hemos hablado, cuántas cosas hablamos en la ignorancia, y de cada palabra. Ahora, una cosa, hago la aclaración: aquellos que ya estamos en Cristo y que hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, estas cosas quedaron atrás, fueron borradas con la sangre de Jesucristo. Todos los pecados que cometimos en nuestra vida vieja, andando sin Dios, sin esperanza en el mundo, al venir a Cristo, hermano, convertirnos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, bautizarnos en su nombre, ahí, hermano, Él sujetó todas nuestras iniquidades y las lanzó a lo profundo de la mar. Y Él dice: de ellas no me acordaré más. Pero qué terrible aquellas personas que viven una vida perdida, una vida de vicios, de cosas contrarias, hermano, a la ley de Dios, y que mueren en esa condición, y que en aquel día tendrán que dar cuenta aún de cada palabra. Es terrible, hermano. Ahora imagínese usted las palabras, ahora imagínese de las obras, y pues van a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Ahora vamos a leer otro texto ahí en Primera de Corintios, en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 4, lo leemos desde el 3. Dice el apóstol Pablo, mire, de aquí podemos tomar enseñanza: yo en muy poco, dice, tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Qué bonito, ¿verdad?, poder decir como el apóstol Pablo: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios, ¿qué cosa? La alabanza. El Señor, hermano, viene y Él aclarará lo oculto de las tinieblas, manifestará los intentos de los corazones, y cada uno tendrá de Dios la alabanza. Por eso el Señor dijo: no hay nada oculto que no sea manifestado.
No hay cosa oculta, hermano, que no sea manifestada. La Biblia dice, los pecados de algunos hombres pues vienen a ser manifiestos antes, pero a otros les son manifiestos después. Quizá hay gentes que con un disfraz viven así toda su vida, como dice la palabra, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y así viven engañando y siendo engañados, y así se van y nunca se les descubrió, pero en el día del juicio, hermano, ahí estará todo. Ahí será todo descubierto. Dios traerá al juicio toda obra, sea buena o sea mala. Es menester que todos nosotros parezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio, a través del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Oiga, qué terrible es esto, ¿verdad? El juicio eterno. Y sin embargo, existe. Está en el futuro, no sabemos cuándo. Lo que es cierto es que después del milenio, cuando los demás de los muertos serán juzgados. ¿De qué manera está siendo juzgada la iglesia? El Señor está viendo las obras. Él dice a la iglesia en cada edad, yo sé tus obras. Él dice a otra edad de la iglesia, yo sé tus obras, y dónde moras, y esto y aquello, y que tienes esto, pero te falta aquello y lo otro. Dios conoce nuestras obras de la iglesia, de cada uno de nosotros. Y cada día Dios nos está viendo y Dios, hermanos, nos está analizando. Y en el día que Él venga, si nosotros estamos en la tumba, si nos levantamos, es que fuimos tenidos por dignos de ser levantados, de recibir, hermano, la corona incorruptible. Si no nos levantamos, de seguro que es hasta después de los 1000 años, hasta que no haya cielo, no despertarán. Y para juicio en aquel trono blanco. Entonces, hermano, qué importante que cada uno de nosotros caminemos con una limpia conciencia delante del Señor, haciéndolo, hermano, no agradando al ojo, sino al Señor. Todas las cosas, hermano, las estamos haciendo para Dios. ¿Estamos conscientes de eso, hermano? Estamos conscientes de que con Dios, hermano, no podemos jugar. A alguien quizá le gusta jugar a las iglesitas y en el templo presenta una forma, en su casa presenta otra. ¿Qué será, que Dios acaso solamente está aquí? En la casa también está, ¿verdad? Y los ángeles, hermanos, están en todas partes, en el trabajo, en la casa, en la calle, dormidos, despiertos, enfermos, sanos, de todas formas, hermano, mire, nos están vigilando. Y teniendo conciencia de esto, yo creo, hermano, que nosotros vamos a caminar en más temor. Vamos a caminar, hermano, procurando agradar al Señor con temor y reverencia. Por eso dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oiga, cuando se hace conciencia de esto, es para ponerse a temer, a temblar. Y entonces el Señor tiene registrado aquellos actos que yo realicé en tal parte, aquellas cosas que yo dije, todo. No podemos engañarle, todo está delante de Él. Por eso Él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Alcanza a partir el alma y aún el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay nada oculto que delante de Él no sea manifestado, sino que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a tener que caminar con más temor y con más reverencia, porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén, hermanos. Y que en ese día del juicio, hermano, no se nos vaya a decir como al rey de Babilonia, aquella inscripción en la pared que escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y la declaración es: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Todos somos faltos, hermano. A todos nos falta. No somos perfectos, dice el apóstol. Caminamos a la perfección. Deseamos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados del Señor. Pero tiene que haber en nosotros sinceridad, sencillez, disposición. Que cada día, hermano, busquemos el rostro del Señor con diligencia. Amén. Recuerde, hermano, que el premio es grande. No nos van a dar una corona corruptible. No se trata de dinero, no se trata de algo material, se trata de la vida eterna, reyes y sacerdotes, y estar con Cristo, hermano, en una tierra nueva, en unos cielos nuevos, en donde mora la justicia. Así que, hermano, yo creo que vale la pena esforzarnos y servir al Señor, hermano, con temor y reverencia. Amén, hermanos.